¿Cómo se llama cada capa? ¿No han estudiado? Molecular, celular y granular. No, ese es del cerebelo. Ah, ya. Entonces, Molecular, piramidal, interna, ¿Qué tipo de células hay en cada capa? ¿Estás más o menos? piramidal, ¿En qué capa se encuentran células piramidales? Glías no hay aquí. ¿qué es? piramidales es en la quinta. ¿Solo en la quinta? ¿Qué tipo de Y- piramidales? Gigantes o B. células de... ¿Dónde más hay células piramidales? En la cuarta. No, tercera. La tercera. Muy bien. ¿Y cómo se llama la primera, la segunda, la cuarta, la sexta? A ver, Jimena, cuéntame. ¿Sí? ¿Está bien? Molecular, granular externa, piramidal externa, granular externa y piramidal. Ajá. Muy bien. Y la sexta capa sí pueden encontrarle que tiene varios nombres, capa profunda, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa podría ser una pregunta de examen, ¿no? Podría ser que me guste preguntar, sí. Doctor, mencionó que no hay glía en qué capa. En la corteza no casi vas, o sea, que yo te diga no hay, es en sentido figurado, ¿no? Pero la respuesta correcta es casi no hay células gliales en las capas más superficiales de la corteza. Casi no hay células gliales, ¿sí? Hay muy pocas, ¿sí? Que la mayoría son cuerpos de células piramidales, ¿ok? La mayoría son cuerpos de células piramidales. Muy bien. Quiero que a varias veces les he dicho que es importante que en fisiología imaginen las cosas, ¿sí? Imaginen neuronas de múltiples formas, ¿sí? Con cuerpos grandes, con axones largos, con muchas dendritas, con pocas dendritas, llenas de dendritas, con 2 axones largos, con de repente 3 axones largos, ¿sí? De muchas formas, ¿sí? Ok. Estas neuronas ustedes ya saben que pueden hacer múltiples conexiones entre ellas. Pero un concepto importante que tienen que, para que los ayude a imaginar, es que en líneas generales la transmisión sináptica en este nivel de la capa cortical puede ir en 2 sentidos. Vertical, hacia abajo, hacia las zonas más profundas de la corteza, o desde las zonas más profundas de la corteza, como por ejemplo, desde aquí, las células piramidales de gigantes de Betz, desde la corteza motora hacia, ya ustedes saben, ¿no es cierto? Hacia el músculo efector, digamos, ahí las dos hasta el final. Aquí, por ejemplo, llegan fibras deferentes procedentes de la vía espinotalámica, de la vía dorsolemniscal medial, habíamos dicho la cuarta capa, ¿no es cierto? Vertical, y otras horizontales. Sobre todo las neuronas que están en las 3 primeras capas, son aquellas que son horizontales y que van a permitir transmitir impulsos nerviosos entre diferentes zonas de la extensa, en cualquier parte de la extensión de la corteza cerebral, ¿sí? Con esto podemos ir hacia abajo, o podemos recibir desde las zonas más profundas del sistema nervioso central o de la periferia, o ir hacia la periferia, y sobre todo acá arriba, transmisión de impulso sináptico horizontal entre las distintas zonas de la corteza. ¿Ok? Muy bien. Y ahí es en donde la cosa se empieza a poner bonita, porque es así como ustedes van a encontrar que hay áreas funcionales, ¿sí? Hay áreas funcionales que van a compartir información entre ellas en diferentes áreas de la corteza. Ya ustedes han conocido a grandes rasgos, o sea, primero vamos a ponerlo así, súper general, así recontra general. La corteza parietal, ¿sí? Sobre todo, recibe información sensitiva. Todo es entre comillas, ¿ya? O sea, no, estoy digamos, empezando en lo más grande, ¿no? Sobre todo la corteza parietal, información sensitiva. La
prefrontal, información motora, la occipital visual y la temporal auditiva. Digamos, ya estamos en lo más grande y vamos a ir hacia algunas zonas más particulares de formas de asociación que pueden tener la corteza para distintos procesos cognitivos. Y aquí hay otro mapa un poco interesante también, que lo que les intenta mostrar son qué zonas de la corteza reciben proyecciones talámicas y de qué parte del tálamo. El tálamo, ya deben tenerlo más o menos claro, que es un hub integrador, ¿no es cierto?, donde llegan un montón de fibras, de las cuales salen un montón de fibras en los distintos núcleos del tálamo. Por ejemplo, la corteza prefrontal recibe muchas fibras del núcleo dorsal medial, la corteza somatosensitiva accesoria recibe del núcleo lateral posterior, la corteza occipital del núcleo lateral, del cuerpo lateral o núcleo lateral geniculado, y así las distintas áreas de la corteza reciben fibras talámicas que van a contribuir en la integración de la información, ¿sí? Áreas motoras, áreas corticales importantes, ya conocen ustedes la corteza somatosensorial primaria, ¿no?, que es la primera área que está por detrás de la cisura principal, la corteza motora voluntaria primaria o la motora primaria, y algunas otras áreas como la corteza motora suplementaria, el área premotora, ¿sí? Ya saben que en la parte occipital está la corteza visual, digamos, y sobre todo en los lóbulos temporales, vamos a ver ahorita con más detalle lo relacionado a la audición, ¿sí? Bien, hay dos principales áreas de asociación, o hasta tres, ¿ya? Tres áreas principales de asociación. El área de asociación prefrontal, el área parieto-occipito-temporal y el área límbica. ¿Okay? Son las tres principales áreas. ¿Puedo hacer la clase? ¿Me cuentan el chiste completo? Por favor. Ok. Son tres áreas principales de asociación que van a integrar información de diferentes zonas de la corteza. Por ejemplo, el área parieto-occipito-temporal va a recibir fibras de la corteza visual, de la corteza auditiva y de la corteza somatosensorial. De tal forma que ese es el área de la corteza que me va a permitir. Vean aquí a qué corresponde esta área parieto-occipito-temporal. Incluye una área que es importante para nombrar a los objetos, ¿sí? Que está por delante de la corteza visual. Por ejemplo, ¿no?, integra información auditiva. Ustedes están con los ojos cerrados y escuchan wow, wow. Esa integración entre lo que han escuchado aquí les va a permitir otorgarle un nombre a un objeto. O si lo tocan y ven que es peludo y escuchan wow wow pero no lo ven, están integrando información sensitiva, información auditiva, no información visual, pero les está permitiendo integrar para nombrar a los objetos, ¿sí? Para nombrar objetos. El área de asociación límbica es lo que nos permite identificar rostros de personas y asignarle un significado al comportamiento y a las emociones. Tiene mucho que ver con el reconocimiento de las caras y la interpretación de las caras y del lenguaje no verbal. En cuanto al área de asociación prefrontal, tiene
mucho que ver con lo que se llama la memoria ejecutiva o la memoria operativa, que es aquella que me va a servir para recopilar saberes anteriores, digamos, o conocimiento anterior, pero para resolver una tarea concreta e inmediata, como por ejemplo lo que algunos de ustedes harán cuando terminen la universidad y tengan que atender un paciente en una emergencia. Van a asociar conocimiento previo que han obtenido durante la universidad, pero lo van a utilizar de forma concreta en la corteza prefrontal para resolver un problema inmediato. Por ejemplo, no sé, resolver un problema matemático, pero también es para la elaboración de movimientos, elaboración de pensamientos. Por ejemplo, si ustedes están en un debate sobre algún tema que genera discrepancia entre ustedes, esta área prefrontal es la que les va a permitir asociar conocimientos y experiencias anteriores para darles un contexto, ¿sí? Para darles un contexto y que puedan elaborar un pensamiento que les permita resolver el problema. Ahora, las áreas del lenguaje las vamos a ver la próxima semana. No quiero tomar mucho tiempo en ella, pero vean que tanto el área de Wernicke está delante también del área de interpretativa visual y recibe fibras porque está en esta área asociativa occipito-parieto-temporal, al igual que el área de Broca, que sí está un poco más adelante, pero van a ver en la clase siguiente que reciben fibras de integración corticales con información, con impulsos que vienen desde la corteza somática, desde el área interpretativa visual y del área auditiva. El área de Wernicke, vamos a verlo con más detalle la próxima semana, es aquella que nos permite comprender, otorgarle un significado a un signo, que puede ser una letra, pero también puede ser un signo, por ejemplo, de peligro, ¿no? No necesariamente tiene que ser lenguaje escrito, pero digamos lenguaje de signos, ¿no? Una señal de peligro es esta área que nos va a permitir integrar la información y darle un significado. El área de Broca está más cerca al área motora, entonces esa es aquella que nos va a permitir enviar señales a la corteza necesarias para que yo sepa cómo voy a mover la lengua, los labios y tensar o relajar las cuerdas vocales para poder articular y emitir algún sonido que transmita un significado, ¿no? Es decir, la parte articulatoria del habla, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, hay dos procesos importantes, que es una característica de los seres humanos, sobre todo, que es el aprendizaje, que es aquella capacidad de obtener nuevos conocimientos, de tal forma que nos va a convertir en aptos para el conocimiento que estamos adquiriendo, y la memoria, que está relacionado con la retención, el almacenamiento, falta ahí la recuperación y, muy importante, el olvido, ¿sí? No podemos hablar de memoria sin hablar del olvido, porque el olvido también es un proceso fisiológico, ahorita lo vamos a ver, también es un proceso fisiológico que tiene que ver, como vimos en la clase anterior, también recuerden que les dije, limpieza de metabolitos del metabolismo cerebral. Ya deben haber leído para su práctica el sistema linfático, ¿no? Cómo durante la noche y cómo durante el sueño la eliminación de metabolitos de residuos del metabolismo cerebral aumenta. El olvido es muy importante para la recuperación y el descanso del cerebro. No podemos estar recordando todo. De hecho, hay teorías que dicen que
un factor relacionado a algunas enfermedades psiquiátricas. La incapacidad de olvidar, que es parte de la memoria en realidad. ¿Sí? Ok. La memoria la podemos clasificar o subclasificar en varios segmentos, ¿sí? Primero tenemos la llamada memoria explícita o memoria declarativa, que es aquella que nos va a permitir recordar hechos y eventos. Esta es la parte, la memoria episódica, es la memoria autobiográfica, digamos, lo que recordamos nosotros como hechos, y tiene una intervención muy importante del hipocampo. De hecho, años atrás, cuando todavía este conocimiento no se había generado, observaron, se hizo famoso después, un paciente que por sus iniciales era HM, como la tienda. El paciente HM tenía una epilepsia muy severa, y para poder en ese momento resolver las convulsiones le hicieron una lobotomía parcial, y al hacerle la lobotomía parcial le desconectaron, entre otras estructuras, el hipocampo. Y este fue el primer paciente que se observó o se tomó nota en la medicina de una amnesia anterógrada provocada por una cirugía. El paciente recordaba toda su vida pasada, pero era incapaz de generar recuerdos nuevos después de la cirugía. ¿Sí? Como Lucy. Como Lucy de la película. De Adam Sandler, de la piña, ¿no? Bien, entonces esta es la memoria episódica. La memoria semántica es aquella de hechos, que nos permite recordar hechos, pero no necesariamente autobiográficos. Y después tenemos la memoria implícita o memoria no declarativa, que es esencialmente para lo que nos permite aprender habilidades, hábitos, como por ejemplo ustedes aprenden a escribir y saben de que al final de terminar una oración deben poner punto. Memoria implícita procedimental, ¿sí? Pero lo que no he tenido práctica ustedes conmigo, ¿no? Ok, cuando les hice el ejercicio de aprender movimientos de mi práctica, les hice el ejercicio, o sea, aprender este movimiento, ¿no? De un brazo hacia afuera y el otro hacia adentro. ¿Sí? Es un movimiento, es un ejercicio, hasta es memoria implícita, también no declarativa, pero está relacionado el cerebelo. Algunas cosas reflejan, memoria implícita no declarativa. Si ya te cayó un pelotazo una vez en la cara jugando fútbol, la siguiente vez que veas una pelota venir, eso es una vía refleja, pero ya te cayó un pelotazo en la cara. Entonces la siguiente vez, eso también es memoria no declarativa. ¿Ok? Otro tipo de memoria, ¿sí? Y esto es otra subclasificación, digamos, de la memoria no declarativa o implícita, que tiene que ver con la habituación o la sensibilización. La habituación, en términos de la memoria implícita, significa que el estímulo que recibes ya no va a tener el mismo efecto que antes. ¿Sí? Eso generalmente sucede, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo porque se está haciendo un experimento, cuando tienes un estímulo que no es molesto pero no es dañino. Entonces te puedes habituar. Por otro lado, la sensibilización es un estímulo que es dañino constante y puede provocar una hiperreactividad. ¿Cómo se estudió esto? Esto es... Ok, creo que las láminas están un poco en desorden, pero este es un concepto que se llama potenciación a largo plazo. La potenciación a largo plazo es la capacidad que tiene una neurona a través de una sinapsis química, ¿sí? Mantener
más excitable a la neurona postsináptica, pero durante largo tiempo. ¿Sí? Recuerdan ustedes que se producía la sinapsis y se emitía el impulso, la señal en la neurona postsináptica, y en teoría, hasta donde hemos visto en el curso, se emitía la señal. Una vez que acababa el potencial de acción, se repolarizaba la neurona y ahí quedaba todo. Ok, este es un concepto más que es potenciación a largo plazo, que es voy a volver a la neurona postsináptica más excitable durante más tiempo. Así como hay potenciación a largo plazo, también hay inhibición o depresión a largo plazo. Ok, funciona un poco distinto, pero para que recuerden. Ok, esta es la neurona presináptica, ¿no es cierto? Acá están las vesículas, se libera, ¿qué se libera? Glutamato, ¿ok? Estoy liberando glutamato. Entonces, es una sinapsis, en este caso química. Estos son receptores ionotrópicos, ojo. El receptor ionotrópico NMDA, este de aquí, y este otro receptor ionotrópico de AMPA, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a unirse el glutamato al receptor ionotrópico. Acá ven, acá esos moraditos son el receptor del glutamato. Se va a unir al receptor ionotrópico, y en el caso del receptor NMDA, lo que va a pasar es que se va a abrir el receptor ionotrópico y va a ingresar calcio. Sí, va a ingresar calcio y va a salir un poquito de magnesio iónico. Y este calcio va a formar el complejo calcio-calmodulina y va a activar primero proteínas quinasas que pueden enviar señales intracelulares a un grupo de proteínas que pueden hacer expresar proteínas en la membrana. ¿Sí? Como en el caso aquí tienen 3 ejemplos: la tirosina quinasa. La proteína quinasa va a generar una señal retrógrada hacia la neurona presináptica para que se amplifique y se intensifique y aún se libere más neurotransmisor. Y esta neurona, esto es un típico segundo mensajero, ¿no es cierto? Típica función de los segundos mensajeros, potenciación a largo plazo. Entonces, por intermedio del calcio que ha ingresado por el receptor NMDA, va a activar una proteína quinasa. En el caso del receptor AMPA, el receptor AMPA es activado por la misma calmodulina y va a permitir que el potasio salga y el sodio ingrese, haciéndola aún más excitable. Y voy a hacer y voy a producir esta secuencia de proteína quinasa y de tirosina quinasa. Voy a activar señales intracelulares para que se expresen nuevos receptores y se modifique la estructura, ¿sí? Se modifique la estructura de la membrana de la neurona, incrementando el número de receptores y produciendo así la potenciación a largo plazo. Uy, quedan 5 minutos, ¿no? O 10. 15. Ah, 15. Ah, ya, qué bien. Ya. Eso es lo que les decía hace un rato. La codificación de la memoria explícita es sobre todo en la corteza parahipocámpica, ¿ya? Hay un tema que es un poco triste, pero o sea, un poco triste para nosotros los humanos, que es que vamos a fijar mejor los recuerdos si es que tenemos experiencias dolorosas. ¿Sí? Las experiencias dolorosas hacen que los recuerdos se fijen mejor en las áreas donde tienen que fijarse. Y esto es lo que les quería decir. Este es un experimento que se hizo en un molusco que se llama el caracol aplicia. Ya. Que se llama el caracol aplicia. ¿Ya? Lo que pasa con el caracol aplicia es que al caracol imagínense, el caracol tiene
Fíjense que el caracol tiene dos partecitas, ¿ya? Como decir acá, ¿cómo se llama? Donde que tiene las ballenas también que eliminan el agua. Ah, el agujero. Por arriba, el sifón, una cosa así tiene nombre en biología, ¿no? Bueno, digamos, tiene un sifón, ¿no? Y tiene la base, el cuerpo, digamos, del caracol aleticia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo hicieron el experimento? Para demostrar que los caracoles tienen memoria, una especie de memoria, la memoria explícita que yo les había mostrado de habituación y de sensibilización. Cuando estimulaban el cuerpo del caracol con un estímulo molesto, pero no doloroso, aquí había una neurona sensitiva que iba hasta una motoneurona y el caracolito contraía un poquito su cuerpo de caracol, digamos, ¿sí? Había una respuesta muscular, ¿ya? Cuando el estímulo era molesto pero no doloroso, ¿ok? Pero cuando se estimulaba el sifón con un estímulo sí doloroso o más que doloroso, que era realmente dañino para el caracol, aquí salía una neurona y aquí había un circuito. Se descubre que aquí había un circuito de inhibición, ¿sí? De tal forma que cuando el caracol, después de haber recibido el estímulo doloroso, era estimulado con un estímulo molesto pero no doloroso, ya esta respuesta muscular ya no ocurría, ¿sí? Ya no ocurría. Entonces, es así como se ganó el premio Nobel Eric Kandel, ¿sí? Demostrando que, o sea, que con sus estudios sobre memoria y demostrando cómo, acá ven qué es lo que sucede. Ahora ya entro a esta parte, ¿no? Este es el estímulo dañino, la noxa, digamos, ¿sí? Que va a hacer una sinapsis axoaxónica. Recuerden que yo les he dicho que la mayoría de las sinapsis están en las dendritas, ¿no es cierto? Casi el 80%. Y ahí muchas, más o menos casi el 20% restante en los somas, pero existen sinapsis axoaxónicas. Esta es un ejemplo, son la menor, en proporción son las menos, pero existe una sinapsis axoaxónica donde el estímulo dañino, la noxa, está enviando un impulso nervioso hasta este terminal que está en contacto con el otro terminal, ¿sí? Acá esta es la postsináptica, esta es la presináptica y este es un terminal axónico que está haciendo sinapsis con el terminal presináptico de la otra neurona, ¿sí? Y lo que está haciendo este estímulo, esta noxa, es liberar serotonina, ¿sí? Liberar serotonina desde esta neurona, estimulando a la neurona presináptica, concretamente al botón presináptico, para que se exprese. Van a entrar más iones de calcio. Recuerden que la cantidad de neurotransmisor liberado es directamente proporcional a la cantidad de calcio iónico que entra por los canales de calcio, y esto va a ocasionar que este AMP cíclico va a estimular la expresión de más canales de calcio en la neurona presináptica, haciendo que la neurona sea más fácilmente excitable, ¿no? Este es, digamos, el mecanismo fisiológico por el cual Eric Kandel demuestra cómo la habituación o la sensibilización respecto a la memoria puede ocurrir. Y esa es la película de la que les hablaba, ¿no? Justamente ese es el caso de Lucy se llamaba, ¿no? Es una chica, una película romántica en donde ella tiene un accidente, tiene amnesia anterógrada
ella está imposibilitada de crear recuerdos cada día, ¿no? Entonces ella el día se levanta, se ha olvidado de todo lo que ha pasado el día anterior, bueno, y la parte romántica es que él se decide a conquistarla cada día de su vida.